Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren, como siempre, en el mejor de los ánimos. Hoy nos adentramos en las profundidades del mundo del espectáculo, ese universo lleno de glamour, talento y a veces, también de intrigas que capturan nuestra atención. Vamos a desentrañar un tema que ha estado generando un burbujeo constante en los círculos del entretenimiento, y es que vamos a examinar la aparente tensión que se cierne entre dos nombres que sin duda, ya resuenan en sus oídos, Demet Özdemir y Gülden Yaman. Créanme, los detalles que han ido saliendo a la luz son de una naturaleza que promete ser realmente sorprendente, y mi entusiasmo por compartirlos con ustedes es inmenso. Si disfrutan de estar a la vanguardia de los chismes más jugosos, las noticias de última hora y los análisis más profundos y perspicaces del entretenimiento, les insto encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscripción ahora mismo. Así se asegurarán de no pasar por alto ni una sola pizca de la información que desgranamos. Y si ya forman parte de nuestra comunidad, les envío un saludo enorme y mi más sincero agradecimiento por su apoyo incondicional y constante. Para dar inicio a este fascinante análisis, es fundamental que contextualicemos quiénes son estas dos figuras. Por un lado, tenemos a Demet Özdemir, una actriz turca que ha logrado trascender fronteras, conquistando corazones a nivel internacional gracias a su innegable talento y su carisma arrollador. Su fama se disparó a nivel mundial de manera espectacular, y de forma muy especial, tras su aclamado y recordado papel en la serie Erkencikus, un proyecto que se convirtió en un verdadero fenómeno global y la catapultó a la estratosfera de la celebridad. Por otro lado, nos encontramos con Gülden Yaman, una figura que, si bien quizás no ostenta el mismo nivel de visibilidad pública y mediática en comparación con Demet, desempeña un rol de una importancia crucial en el intrincado engranaje de la industria del entretenimiento. A menudo su trabajo se desarrolla tras bambalinas, ocupando posiciones estratégicas en áreas de gestión, producción o incluso representando a talentos, lo que le confiere una influencia significativa. La conexión entre ambas, que ha sido el caldo de cultivo para toda esta ola de especulación y rumores, se remonta a una serie de eventos y dinámicas internas que nos disponemos a analizar con la máxima minuciosidad. La naturaleza de la tensión, según los murmullos y las filtraciones que hemos estado siguiendo con una atención casi obsesiva, parece originarse en una compleja amalgama de diferencias tanto de índole profesional como, posiblemente, personal. No es en absoluto inusual, en un entorno tan intensamente competitivo y a menudo volátil como el del mundo del espectáculo, presenciar roces o desavenencias. Sin embargo, lo que parece distinguir a este caso particular es la intensidad percibida y la forma en que, al menos hasta ahora, se ha manifestado, o más bien, cómo ha sido interpretada por los observadores y analistas del sector. Hemos dedicado un considerable esfuerzo a recopilar información de una diversidad de fuentes, que abarcan desde portales de noticias especializados en espectáculos y crónica social hasta los comentarios y debates que florecen en las redes sociales. Y el consenso general, si es que se puede hablar de tal cosa, apunta inequívocamente a que hay algo más profundo y sustancial que una simple desavenencia pasajera o un malentendido menor. Uno de los puntos neurálgicos que ha contribuido de manera significativa a alimentar esta tensión podría estar intrínsecamente relacionado con la competencia por proyectos laborales. Los rumores, cada vez más insistentes, sugieren que ambas habrían estado interesadas o incluso directamente involucradas en la búsqueda de oportunidades muy similares. Esto podría manifestarse de diversas maneras, desde competir en audiciones por los mismos papeles codiciados, pasando por la búsqueda activa de colaboraciones con directores o productores de renombre, hasta la pugna por la atención y el favor de marcas importantes y campañas publicitarias lucrativas. En un universo donde las oportunidades, por su naturaleza, son a menudo limitadas y objeto de una competencia feroz, es perfectamente comprensible que surjan fricciones y tensiones cuando los intereses convergen o chocan frontalmente. Imaginen por un instante la presión inherente a estar constantemente en una carrera, compitiendo por roles protagónicos que definirán carreras o por contratos publicitarios que aseguren estabilidad y proyección. Más allá de las posibles rivalidades profesionales, que en sí mismas ya generan un ambiente de alta competencia, también se barajan con fuerza especulaciones acerca de dinámicas y tensiones existentes en círculos sociales más amplios. Es una realidad bien conocida en la industria del entretenimiento que las líneas divisorias entre lo puramente profesional y lo personal tienden a difuminarse con una frecuencia alarmante. No es descabellado pensar que Demet y Gülden puedan compartir un círculo de amigos o una red de contactos común.
En este intrincado entramado de relaciones interpersonales, a menudo complejas y llenas de matices, es plausible que hayan surgido desacuerdos, malentendidos o incluso incompatibilidades personales. La envidia, los celos profesionales, o simplemente la divergencia de opiniones y formas de ver las cosas, pueden actuar como potentes catalizadores, encendiendo y exacerbando cualquier tensión latente. Hemos sido testigos de cómo una gran parte de los seguidores y observadores más atentos del mundo del espectáculo se han volcado de manera apasionada a las redes sociales para debatir y analizar este intrigante tema. Los comentarios fluyen sin cesar, creando un vibrante torbellino de opiniones. Algunos usuarios se posicionan firmemente en defensa de Demet, exaltando sus virtudes y su trayectoria. Otros hacen lo propio con Guldem, defendiendo su rol y su profesionalidad. Y un segmento considerable intenta buscar un punto medio, una explicación más racional o lógica a la situación. La especulación es, sin duda, elevada y palpable. Y aunque no siempre estas discusiones se fundamentan en hechos fehacientemente confirmados, estas conversaciones nos brindan una perspectiva invaluable sobre la magnitud del interés que ha despertado esta supuesta rivalidad. Pero, ¿qué hay de concreto en medio de tanto rumor? Las filtraciones, a pesar de que a menudo provienen de fuentes anónimas y por lo tanto, deben ser tratadas con una dosis saludable de escepticismo, sugieren que pudo haber existido un incidente particular que actuó como el detonante definitivo, el punto de inflexión que encendió la mecha. Algunos reportes, sin entrar en detalles explícitos pero sí lo suficientemente sugerentes, hablan de un desacuerdo acalorado durante la planificación de un evento social o profesional de gran relevancia, de una disputa sobre el manejo o la estrategia de la imagen pública de Demet, o incluso de comentarios negativos, vertidos malintencionadamente por una de ellas sobre la otra en círculos privados que inevitablemente, y como suele ocurrir, terminaron filtrándose y saliendo a la luz pública. Es intrínsecamente difícil verificar la veracidad absoluta de estos detalles con un 100% de certeza, sobre todo sin una confirmación directa y oficial de las partes involucradas. Sin embargo, la recurrencia de ciertas narrativas y patrones en diferentes fuentes es, cuanto menos, llamativa y digna de ser considerada. Por ejemplo, se ha mencionado en varios foros y publicaciones que Guldem, al ocupar una posición estratégica y de influencia dentro de la industria, podría haber tenido la capacidad de influir, directa o indirectamente, en ciertas decisiones o acontecimientos que en última instancia afectaron la carrera o las oportunidades de Demet, o viceversa. Esta influencia, que es un componente inherente a las estructuras de poder en la industria, puede manifestarse de innumerables maneras, desde la asignación de proyectos clave, pasando por la negociación de contratos, hasta la configuración de la percepción pública y mediática de los artistas. Si existió una percepción, ya sea justificada o no, de que una de ellas estaba activamente obstaculizando o interfiriendo en la trayectoria profesional de la otra, esto sin duda crearía un ambiente de fricción y desconfianza sumamente palpable y difícil de disimular. Otro aspecto fundamental que merece ser tomado en consideración es la propia naturaleza intrínseca de la fama y la constante atención mediática que recae sobre las figuras públicas. Demet Özdemir es, sin lugar a dudas, una figura pública de primerísimo nivel. Esto implica que cada uno de sus movimientos, sus apariciones, sus declaraciones, e incluso las relaciones personales que mantiene, son objeto de un escrutinio minucioso por parte del público, los medios de comunicación y, por extensión, la industria. Guldem, aunque su nombre pueda sonar menos familiar para el gran público, si está involucrada en la esfera profesional de Demet o interactúa de manera significativa con ella, también se vería inevitablemente arrastrada y expuesta a esta vorágine de atención. La presión constante por mantener una imagen pública impecable y la exposición incesante a los focos pueden, sin duda alguna, exacerbar cualquier conflicto subyacente, amplificando pequeños roces hasta convertirlos en aparentes abismos. Hemos explorado también la posibilidad, cada vez más común en la era del marketing moderno, de que esta aparente tensión no sea más que una elaborada estrategia de marketing, una táctica cuidadosamente orquestada para generar expectación y atención mediática en torno a algún proyecto futuro, ya sea individual o conjunto. No sería la primera vez en la historia de la industria del entretenimiento que presenciamos situaciones similares, donde una rivalidad fabricada sirve para avivar el interés del público. Sin embargo, la intensidad de los rumores que circulan, y la aparente negatividad que parece rodear la relación entre Demet y Guldem, sugieren, o al menos nos invitan a considerar, que podría haber algo más genuino y sustancial detrás de todo este revuelo. Lo que sí resulta innegable, un hecho irrefutable en medio de esta maraña de especulaciones, es el talento indiscutible de Demet Özdemir.
Su asombrosa capacidad para sumergirse en la piel de sus personajes, para transmitir emociones complejas y para conectar de manera visceral con la audiencia es precisamente lo que la ha elevado a la cúspide de la popularidad. Y si Gulden Yaman es, como parece indicar su posición en la industria, una profesional competente y dedicada en su área de especialización, entonces esta supuesta tensión representa, sin duda alguna, una profunda pena. Sería lamentable que cualquier tipo de conflicto personal o profesional estuviera afectando negativamente el ambiente de trabajo, la sinergia creativa o la producción de contenido de calidad que tanto disfrutamos. Además, es de vital importancia recordar que las redes sociales, si bien constituyen una herramienta extraordinariamente poderosa para la conexión humana y la difusión de información, también pueden convertirse, con una facilidad pasmosa, en un auténtico caldo de cultivo para malentendidos, distorsiones e incluso difamaciones. A veces una pequeña chispa, alimentada por la especulación en línea y la falta de información contrastada, puede convertirse rápidamente en un incendio forestal de proporciones épicas. Por esta razón, en el desarrollo de este vídeo, hemos intentado arduamente basarnos en la información más contrastada y verificable posible, sin dejar de lado, por supuesto, el análisis riguroso de los rumores y las especulaciones que tanto dan que hablar y que son, en sí mismas, un fenómeno digno de estudio en el mundo del entretenimiento. Hemos dedicado nuestros esfuerzos a desentrañar los posibles motivos subyacentes a esta supuesta tensión, explorando con detenimiento las posibles rivalidades profesionales, las complejas dinámicas de influencia dentro de la industria del entretenimiento y las interacciones sociales que podrían haber exacerbado la situación. La conclusión a la que llegamos tras un exhaustivo análisis es que, si bien no podemos afirmar con una certeza absoluta y total la naturaleza exacta e incontrovertible de su relación, existen indicios más que suficientes y recurrentes como para creer firmemente que existe una fricción significativa y palpable entre Demet Özdemir y Gulden Yaman. Los detalles sorprendentes que a través de diversas filtraciones han ido saliendo a la luz pintan un panorama de un trasfondo considerablemente complejo, donde las ambiciones profesionales desmedidas, las sutiles pero intensas luchas de poder y muy posiblemente profundas diferencias personales, podrían estar jugando un papel fundamental y determinante en la configuración de esta dinámica. En resumen, hemos desgranado y analizado en profundidad los rumores y las especulaciones que circulan con insistencia en torno a Demet Özdemir y Gulden Yaman. Nuestra investigación sugiere que la tensión que parece existir entre ellas podría tener sus raíces en la competencia feroz por proyectos laborales de alto perfil, en las complejas y a menudo opacas dinámicas de influencia que caracterizan la industria del entretenimiento, y, de manera muy probable, también en diferencias personales que han ido escalando. Los detalles sorprendentes que se han filtrado, aunque la verificación al 100% de su veracidad absoluta sigue siendo un desafío, nos ofrecen un panorama intrigante de posibles desencuentros, malentendidos y fricciones que van más allá de lo superficial. Muchísimas gracias de corazón a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado hasta el mismísimo final de este vídeo. Espero sinceramente que la información que hemos compartido con ustedes les haya resultado no solo interesante, sino que también les haya ayudado a comprender un poco mejor esta intrigante situación que ha capturado la atención de muchos. Ahora, más que nunca, me encantaría conocer su perspectiva. ¿Creen que realmente existe una tensión palpable entre Demet y Gulden? ¿Tienen ustedes alguna otra teoría, algún dato o alguna perspectiva diferente sobre lo que podría estar sucediendo entre ellas? Por favor, no duden en dejarme sus opiniones, sus pensamientos y sus teorías en la caja de comentarios que encontrarán más abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos fascinantes temas. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado valioso, por favor, no olviden de mostrarlo con un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y conocidos que también disfrutan de estos temas de actualidad del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones, análisis y exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más revelaciones.